entrenamiento que han recibido todos los soldados de nuestra patria? ¿O será que acaso tenemos que esperar lo mismo de los demás soldados, ya sean campesinos, bachilleres o profesionales? Pues tengamos en cuenta que la mayor parte del personal que compone las filas de nuestro ejército lo hacen más por un requisito que por voluntad propia. Y esto no es subsidiarse para permitir que al interior de las filas se cometan ilegalidades o violaciones a los derechos internacionales humanitarios y derechos humanos. Señora juez, no es capricho de la Fiscalía, simplemente se logró probar la capacidad que tenían estos soldados para enfrentar una situación de combate o una situación como la acá presentada, donde se debió de tener por lo menos el mínimo de cuidado para evitar la acción que desencadenó en la muerte del señor Edwin Legarda. Ahora bien, la defensa aquí nos manifiesta y nos pone en el lugar de ellos, pero por favor, señora juez, nosotros, por lo menos usted, señora juez, es abogada, usted no tiene conocimientos en el manejo del arma, usted nunca fue llevada a entrenar, a usted nunca la colocaron en una carretera a hacer esa situación con previo conocimiento de las actuaciones que debía realizar en la misma, entonces no los podemos comparar con ellos. Ahora bien, su señoría, se probó igualmente que para los soldados adelantan cierto tipo de procedimientos como retenes, se debe contar con los requisitos mínimos para llevarlos a cabo, es decir, su señoría, esto no es capricho de los altos mandos militares o del Ministerio de Defensa, es precisamente por la transformación que ha sufrido el conflicto armado interno en Colombia, donde grupos irregulares utilizan técnicas o tácticas militares para golpear más fuerte o tener éxito en sus operaciones ilegales. Sí, señoría, vale la pena mencionar, por ejemplo, lo ocurrido en la ciudad de Santiago de Cali, cuando un grupo armado ilegal de las FARC irrumpe en la Asamblea Departamental de Valle. Objeción, su señoría. Fundamenta la objeción. Su señoría le está haciendo referencia a hechos que no fueron debatidos en este juicio. Está fundamentada la objeción, por favor, señora juez o señora fiscal, no hacer argumentación impertinente, es decir, que verse sobre hechos diferentes a los cuales se ha referido el juicio. Sí, señoría. Estas situaciones que se presentan con relación a la suplantación que pueden hacer, nunca las ha dudado a los militares, fuerzas, grupos al margen de la ley. Son situaciones como estas que debe el ejército evaluar y adoptar las medidas necesarias para diferenciarse de grupos armados ilegales. Pero entonces, ¿qué pudo haber pensado Edwin Legarda cuando en esa vía se encuentra un grupo de hombres armados sin ningún distintivo de que se trataba del Ejército Nacional? Objeción, su señoría. Sustente la objeción. Está haciendo referencia a un hecho que no fue probado dentro de este juicio, su señoría. Señora fiscal, le recuerdo que usted tiene que argumentar y exponer sus argumentos en relación con los planteamientos que expuso el señor defensor. A eso se refiere la controversia. Entonces, atenerse a esa cuestión específica a la cual se refiere la norma. Su señoría, la idea es, como usted lo ha dicho, controvertir lo que la defensa ha expuesto en este debate. Y la verdad, esa es la idea principal de la Fiscalía, no estamos haciendo cosa diferente. Sin embargo, la idea es llevarle su convencimiento de lo que él plantea a lo que plantea la Fiscalía. En ningún momento estoy tocando puntos diferentes. ¿En relación con los hechos? No, estamos hablando, bueno, no voy a discutir con usted, su señoría. Cuando en esa vía se encontraba un grupo de hombres armados sin ningún distintivo. Objeción, su señoría, la objeción prosperó, no entiendo por qué se vuelve a hacer referencia al mismo hecho. Por favor, señora fiscal, replantear su argumentación. Gracias, su señoría. Señora juez, el ejército y propiamente los hoy acusados del pelotón 7 Compañía Galeón asumieron pues el riesgo de permanecer en la vía sin ningún tipo de distintivo que permitiera tener la certeza de quienes se encontraron allí fuera de los miembros del Ejército Nacional. Pero igualmente de esa función que desempeñaron en la vía tenían la posibilidad que efectivamente transitara por allí un vehículo con personas armadas, por lo cual deberían adoptar las medidas necesarias para evitar el menor daño posible a la población, en este caso al señor Edwin Legarda, como es su deber legal y constitucional, además del impuesto por el principio de derechos humanos, el derecho internacional humanitario.
Su señoría, ellos actuaron aceptando que se podría presentar esta posibilidad, situación que no se enmarca dentro de ninguna causal de ausencia de responsabilidad. Por el contrario, nos encontramos frente a lo que define la ley y la jurisprudencia como un dolo eventual, el cual consiste en que el sujeto agente, queriendo un resultado concreto, se le presenta a otro como posible y lo acepta en el momento en que acaezca. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia nos ha dicho, abro comillas, el dolo eventual debe recordarse como lo enseña el profesor Jaime de Azúa. Existe cuando el sujeto se representa la posibilidad de un resultado que no desea, pero cuya producción es consciente, en última instancia, corriendo el riesgo de causarlo con tal de obtener el efecto que quiera antes de todo. En esta forma de culpabilidad, entonces, subsiste la intencionalidad del agente de producir un determinado efecto. El actor no solo se representa la voluntad de un resultado no querido inicialmente, sino que, a pesar de ello, realiza la conducta que guía su acción. Hace suya la eventualidad, la admite y se compromete con ella. Sentencia julio 23 de 1992. Cierro comillas. Su señoría, ¿será que en este caso podríamos hablar de causales de ausencia de responsabilidad cuando está demostrado técnicamente que por lo menos los militares dispararon más de 100 cartuchos en dos indefensos civiles? ¿Será su señoría que estamos pensando lo mismo si aquella víctima habría sido un familiar nuestro, que por situaciones de orden sentimental laboral debían transitar por esa vía? ¿Sería acaso su señoría que, contrario al derecho internacional humanitario para cometer esa clase de actos reprochables y que cobran víctimas civiles, los militares se amparen en una misión táctica o en una orden de operación? Por lo anterior, téngase en cuenta que se ha demostrado lo que la Fiscalía ha postulado desde el mismo momento de la teoría del caso, cuando se planteó lo siguiente, abro comillas. Igualmente, su señoría, la Fiscalía demostrará a usted y la llevará a concluir más allá de toda duda razonable que este homicidio no fue casual, no se dio como muy seguramente lo planteará la defensa, que lo llevó a cabo por un error de los soldados de la patria, que ello se debió a un error vencible. Por el contrario, su señoría, demostraremos con los testimonios de los investigadores, las pruebas técnicas y demás documentos que se introducirán en juicio, que esta acción por parte de los militares campesinos al mando del sargento Alexis Vivas se actuó con dolo, que su actuar fue desproporcionado, que su único fin era parar a como diera lugar el carro sin importar las consecuencias de sus actos. Eso fue lo que planteó la Fiscalía en su momento en la teoría del caso. Y eso es lo que se le ha demostrado a su señoría en este juicio. Su señoría, soporta la defensa sus alegaciones finales en la teoría del error invencible y como principal estandarte de este fundamento ofrece el testimonio de la señora Guiomar Patricia Riveros Gaitán. Previo a analizar este testimonio, téngase en cuenta, su señoría, lo expuesto por la Sala de la Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 16 de mayo de 2007 con ponencia del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, la cual dice, abre comillas, la veracidad, refiriéndose a los testimonios, no depende de la multiplicidad de testigos, sino de las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación de la persona, de su ausencia de interés en el proceso o circunstancias que afecten su imparcialidad, de las cuales pueda establecer la correspondencia que permita llegar al grado de certeza. Luego se acota en la sentencia, abro comillas, así como muchas las variables que de analizar el juzgador para dar crédito a la narración del declarante, tanto de las condiciones subjetivas, intención de la comparecencia procesal, la coherencia de su discurso y sobre todo la correspondencia del relato con datos objetivos comprobables, todo dentro de un proceso apreciativo que se hace al matiz de los postulados lógicos, científicos, de la experiencia y del sentido común, cierro comillas. Su señoría, lo expuesto por la Honorable Corte Suprema de Justicia corresponde a la realidad de lo que usted pudo apreciar, como se infirió en nuestros alegatos y con los testigos ofrecidos por la Fiscalía. Sin embargo, no nos podemos referir de esta manera a la versión entregada por la señora Guiomar Patricia Riveros Gaitán, que, como quedó dicho el día de hoy por la propia defensa, que lo manifestó por lo mencionado, que son simples deducciones a las que ella llegó.